Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a toda nuestra organización y a todos aquellos que están conectados, enchufados, pegaditos, que están muy pendientes de todo el contenido que genera Vida Nueva Internacional para todos ustedes. Seguimos con las columnas mesiánicas, específicamente ya adentrándonos, cada día seguimos avanzando con este hermoso libro profético de Jeremías. Vamos a estudiar en esta oportunidad el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Cuando uno entiende del amor de Dios, uno entiende también que Dios lo dice la palabra, es un Dios que castiga el pecado, es un Dios que es amoroso, pero también lo refleja la palabra de Dios como el único y verdadero Dios que también ejecuta su fuego contra la maldad. Dios de amor, pero es fuego consumidor, dice la Biblia. Y siempre la tendencia de Dios en este capítulo 7 de Jeremías es mostrarle al ser humano, o en este caso a Judá, que necesita mejorar para poder alcanzar el favor de Dios y la misericordia de Dios, y que también necesita encarrilar sus obras, las obras que practican todos los días, las obras que hacen todos los días, como personas naturales creyentes, hacerlas también con la única finalidad de agradar a Dios. Eso es importante, cosa a la cual Judá no estaba haciendo. Muchos de nosotros como cristianos creemos que nuestras obras delante del Señor pueden contar como buenas acciones, o pueden contar para intentar agradar a Dios, o puede contar para anhelar conseguir el favor de Dios. Y eso no es que esté mal, pero no puede ser la razón principal por la cual yo busco a Dios. Y más aún, que la Biblia nos enseña de que todas las obras van a ser pesadas. En el caso de los que van a recibir condenación eterna, serán juzgados por lo que hicieron. Y en el caso de la iglesia también, que ha aceptado al Señor Jesucristo, y cuando estemos ya en el cielo, en la boda del Cordero, la iglesia también va a pasar por un proceso de juicio, porque a Dios no se le va a escapar nadie. Todos compadecerán. Unos para gloria eterna, para recompensa, para regalos en el cielo, y otros directamente para lo que significa la esencia principal de su salvación. Capítulo 7 nos lleva a nosotros a entender de que las revelaciones que el hombre pueda tener y la visión que el hombre pueda tener en base a la creencia de Dios no tiene sentido si no está fundamentada en la Escritura. Uno puede creer muchas cosas de Dios, o uno puede pensar que Dios puede actuar o hacer esto o lo otro, pero todo radica en que la voluntad perfecta del Señor está en la palabra. Si tú quieres agradar a Dios, lo dijo el mismo Jesús, tienes que hacer lo que se permite allí dentro de la esencia de alcanzar las bendiciones de Dios y también de alcanzar la gloria de Dios. Eso es muy importante. La gente quiere gloria de Dios, la gente quiere regalos de Dios, la gente quiere la misericordia de Dios, pero es que el libro de Jeremías nos enseña a nosotros que la esencia natural de agradar a Dios es obedecer la palabra. Una de las características también de aquella Judá o de aquel pueblo judaico que se había dividido entre Israel, Judá, reino del norte, reino del sur, era que ellos habían blasfemado también lo que es la esencia principal de la consagración del templo, y que habían blasfemado la consagración de los enseres del Señor. Habían blasfemado lo que significa tener la capacidad de poder estar en los atrios del Señor de una manera santa y no de una manera unipersonal. O sea, yo de ahora en adelante manejo las cuestiones de Dios como yo creo y aparto a Dios de las circunstancias principales de sus normas. Toda iglesia tiene que estar fundamentada en la santidad de Dios. Todo ministerio tiene que estar fundamentado en la santidad de Dios. Y esa santidad de Dios es una regla que no va a cambiar por parte de Dios. Y los judíos la cambiaron. Los judíos comenzaron a manejar las cosas de Dios contaminadas. Los judíos comenzaron a vivir una apariencia de querer estar o imaginarse que estaban en la voluntad perfecta de Jehová de los ejércitos, cuando su corazón estaba bien lejos de lo que Dios quería hacer. Así que Dios castiga. Y cuando un hombre toma el lugar de Dios en una congregación, o cuando los que dirigen la obra de Dios comienzan a hacer su propia voluntad y no la voluntad del Señor, y no las ordenanzas del Señor, y no los principios del Señor, con el tiempo va a haber una decadencia.
Porque el único que sostiene la obra es el Señor. La obra no la sostiene el pastor, no la sostiene el apóstol. Ningún apóstol puede quitar a Dios para ponerse él. Ningún apóstol tiene la santa palabra para decir, decretar y maldecir. No puede. Él está para edificar. Muy importante. No se le olvide. Israel estaba para edificar. El que entiende bien este capítulo 7 del libro de Jeremías sabe que con Dios no puedes tomar un lugar que no te corresponde. Muchos dicen, no, que a Dios sea toda la gloria y todo lo hago por el Señor. No, es que no, a Dios no le interesa hasta cierto punto que tú digas que todo lo haces para el Señor. A Dios lo que le interesa es que tú no lo saques de la esencia de tu vida y que te puedas direccionar. Hacer todo para la gloria del Señor, también lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento, pero hacer todo para la gloria del Señor significa yo vivo para Él, yo hago lo que Él dice, yo me muevo porque Él quiere, yo obedezco porque Él me manda. Esa es la esencia principal. Israel no quería. Israel quería agradar a Dios, pero a su conveniencia. El ejemplo tácito que vemos en Saúl, unos años antes, unos siglos antes, cuando él tenía una ordenanza de Dios de acabar a todo en una de las batallas, en una de las conquistas, y él mató a todo el mundo, pero preservó los becerros, y esos becerros quería él presentarlos a Dios. Su intención era buena, pero eso no fue lo que Dios te mandó. No quieras nunca hacer algo, aunque sea con la intención de hacerlo para Dios, si Dios no te ha mandado, porque Dios lo va a rechazar. Del versículo 17 al 20, nosotros vemos que también Israel persistió en una idolatría a pesar de que Dios le había dicho que no. Dios lo compara literalmente con una terquedad que no encontraba límites dentro de la cultura y de la mente podrida del judío. Porque si ya Dios te había dicho que no, ¿por qué persiste en la idolatría? Si ya Dios te había muchas veces, con diferentes profetas, te había llamado para el arrepentimiento y que te apartaras, ¿por qué tú insistes? ¿Qué tengo yo que hacer para hacerte entender de que necesitas dejar la idolatría? Eso es importante. Bueno, no te queda otra cosa que llegar al juicio. Ahora, Dios justifica en el versículo 21-28, Dios justifica el trato con ellos. Y les dice, bueno, ustedes no escucharon mi voz. Y entiende o le hace entender al pueblo de Israel de que ya yo hice mi parte de advertencia, ya yo hice mi parte de reprensión, ya yo hice mi parte de hacerte a ti comprender por dónde ibas y a dónde ibas a terminar. Y no me queda otra cosa que justificar mis juicios. Yo creo que lo particular que muchos de ellos ya sabían a dónde iban y iban al cautiverio y entendieron en muchos casos que se lo merecían. Porque esa es la grandeza de Dios. La grandeza de Dios muchas veces es que cuando va a tratar contigo, cuando va a tratar con tu familia, cuando va a tratar con tu entorno, tú sabes por qué sucedieron las cosas. Nadie dice, pero ¿por qué esto cayó? No, la Biblia dice, examínate y encontrarás todas las cosas. Ahora, del 29 al 34, habla directamente de la venganza de Jehová. Dios se tiene que vengar de la desobediencia del hombre. Dios se tiene que vengar y aclarar las cuentas con el hombre. Y que también todas las amenazas que Dios le había dado a Israel, que por amor a Israel la había hasta cierto punto retardado, porque Dios amenaza. Y usted dice, pastor, Dios amenaza. Claro, cuando tú lees en la Biblia dice, no juntéis con yugo desigual. ¿Qué crees tú que Dios te está diciendo? Dios te está poniendo una advertencia. Es una amenaza. ¿Pero una amenaza para qué? Para que no inflinjas la ley de Dios, para que no te comas la luz, como decimos nosotros, para que no andes en desobediencia y luego vaya a caer en ti o caiga sobre tu vida las cosas malas. Dios advierte. Lo que pasa es que nosotros quitamos la palabra advertir o colocamos la palabra advertir o la palabra tratar, pero es que cuando tú lees Jeremías es que hay amenazas continuas de Dios. Lo que pasa es que queremos vender muchas veces un evangelio muy light, pero realmente Dios te amenaza. Dios te amenaza. Cuando tú practicas el pecado, hay una amenaza en la Biblia para todos aquellos que infringen el pecado. Por eso es que muy puntualmente, del 29 al 34, es una amenaza lo que uno lee, y obviamente que esa amenaza a la final se va a manifestar en una realidad. Capítulo 8, nosotros podemos ver allí que hay una connotación muy relativa entre los vivos y los muertos. En las diferencias que hay entre los vivos y los muertos, que para Dios no tiene absolutamente nada que ver, porque la gente nunca deja de morir. Cuando tú mueres, tú crees que se murió, no, pero murió su cuerpo, pero su alma sigue. Y el que está vivo y su alma la tiene. Vean, importante que no hay diferencia entre el muerto y el vivo.
porque los dos tienen alma. Ahora, el alma del vivo está allí, pero el alma del muerto sigue allí. Lo que pasa es que no funciona porque el cuerpo dejó de ejecutar las acciones del alma. Por eso es que Dios tácitamente le hace entender de que la vida siempre va a estar y que tú tienes que arreglar tu condición con Dios. Israel tenía que arreglar su condición de Dios, así esté vivo, independientemente si está muerto como tal, su alma va a recibir un juicio, va a recibir un castigo. Y eso es lo que nosotros podemos poder ver, en que tú no puedes aterrarte, tú no puedes alarmar. No hay diferencia para Dios, porque el alma siempre es eterna. Para el humano cree, bueno, ya dejó de existir. Dejó de existir temporalmente en un cuerpo, pero ese cuerpo volverá a ser polvo, pero su alma queda intacta. Su alma siempre estará intacta. El alma de los vivos está intacta y el alma de los muertos está intacta. Qué grande es el Señor Jesucristo. Cuando uno ya adentra un poquito en este capítulo 8, del 4 al 13, Dios comienza, si se quiere, no a burlarse de Judá. Los Dios, o en esta confrontación, o en esta disertación, con esta profecía de Jeremías, no comienza tanto a burlarse, pero sí lleva al hombre o al pueblo judío a entender que eran unos necios, que eran unos tercos, que eran unas mulas. Hasta cierto punto le hace entender la estupidez que ellos seguían, con un instinto de desobediencia que no les daba a ellos la capacidad de poder comprender y de poder entender hacia dónde iba. Y muchas veces uno, cuando lee y entiende este capítulo 8, también comprende por qué la sociedad no acepta a Jesús. Y uno mismo lo dice, pero es que si sabes que Cristo es la solución, ¿por qué no la aceptas? Eso mismo sucedía con el pueblo de Judá. Es que la terquedad de las personas muchas veces está nublada. La terquedad de las personas muchas veces no deja que el Espíritu Santo pueda obrar, porque se mantienen ¿en qué? En sus teorías, en sus fundamentos, en sus hipótesis, en su filosofía de vida. Y eso te va a llevar a ti a una condenación eterna, que es lo que Jesús le dice. Es que si tenías la ley allí, ¿por qué no la leíste? ¿Por qué no atendiste específicamente a mis palabras? ¿Por qué no atendiste? Es que no quisiste entrar en mis caminos. Ahí estaba el camino, y le dice, tus padres transitaron por ese camino. Como el hijo que está en la iglesia y se aparta, y los pastores o la directiva le dice, pero tú no estás viendo que tus padres están en la iglesia. Tú no estás viendo que hay vida en Jesús. Tú no estás viendo de que existe la posibilidad de poder tener una vida mejor con Cristo. No te apartes de la iglesia. Pero no, la terquedad sigue entendiendo, y que la razón del hombre y la razón de Dios siempre van a chocar. Esta es la razón del hombre y esta es la razón de Dios, siempre van a chocar. Aunque hayan cosas positivas y cambios, cuando uno predica y dice, pero es que Dios cambió al drogadicto, Dios cambió a la prostituta, Dios cambió al homosexual. Hay posibilidades. Entonces, el razonamiento del que está viendo, que habla una nube de testigos, que habla de una serie de personas que han recibido cambios, que habla de una serie de personas que han visto, choca contra Dios. No quiere, no lo quiere aceptar. Hay gente que muchas veces no quiere aceptar que el razonamiento de Dios es mucho más importante que el razonamiento del hombre. Del 14 al 22 ya ellos comienzan a comprender que la invasión de Nabucodonosor iba a ser algo real. Y obviamente tendrían, o la lógica o el razonamiento natural es arrepentirte. Ahí lo vemos del 14 al 22. Pero ellos todavía pensaban, y yo me quiero adelantar un poquito aquí, cuando ellos caen en el cautiverio, incluso Jeremías se hace un yugo de madera, explicándole que estamos bajo el yugo de Nabucodonosor, y ellos le partieron el yugo. Ellos le partieron el yugo a Jeremías, un simbolismo que hizo Jeremías para dar una profecía. Ellos le parten el de madera porque ellos alegaban que eso era temporal. Y Dios le dice, es temporal, entonces hazte uno de hierro para ver si lo van a partir. Hablando de los 70 años de cautiverio. Es que muchas veces la gente ve que va rumbo a la prueba, que va rumbo al precipicio, y la gente dice, no, tranquilo, esto es provisional, de esta salimos. Pero bueno, como dijo la pastora Yosmar en el video anterior, siempre va a haber el día de Jehová que llegará de repente. En el capítulo 9, ya para finalizar, el pueblo es corregido y Jerusalén es destruida. Jeremías, muchos dicen que era un profeta llorón, y yo lo comparto, pero es que Jeremías también tenía dos vertientes por la cual llorar. La primera, llorar porque nadie aceptaba su mensaje, porque era un hombre sufrido y porque era un hombre que padeció mucho por el ministerio.
Pero también hay una connotación muy importante. Jeremías también lloraba porque era una persona nacionalista, porque era una persona que amaba a Judá, que amaba a Jerusalén, que amaba a su nación y que sabía a dónde iba esta nación. Mucha gente hoy en día está orando por Venezuela, está orando por otros países, pero no lo hacen con ese sentido literal de saber a dónde van, sino que están llorando para que Dios los libre del mal. Pero Jeremías iba un poco más allá. Jeremías lloraba porque sabía cuál era el destino. Y ese es el destino. Por eso es que muchas veces, y te voy a dar una perla, muchas veces cuando Pablo lloraba y hacía esas intercesiones con dolores de parto por las almas, es porque él sabía para dónde iban a ir las almas. Se iban a ir al infierno. Tienes que tener un estímulo para llorar, para quebrantarte. Y muchas veces cuando tienes la capacidad de discernir el futuro, entonces tú sabes a dónde va. Por eso es que uno es muy fuerte con los hijos y los pastores son muy fuertes con las ovejas. Porque es que tú sabes, el que conoce la Biblia sabe cuál va a ser el desenlace de toda desobediencia. Entonces hay que ir nosotros menguando. Capítulo 9, básicamente, Jerusalén tiene que ser corregida, Jerusalén tiene que ser restaurada, entra ya el proceso del cautiverio. Ustedes lo van a comenzar a ver en los textos, o ya lo viene viendo en los textos. Comienza el proceso de cautiverio y también comienza ya a comenzar a vivir en tierras extranjeras, siendo esclavos, siendo humillados. Y ahí lo vemos nosotros ya en la connotación tácita de lo que iba a suceder con perder tu nacionalidad, perder tu tierra, ir a la esclavitud, vivir como extranjero, ser humillados, perder tu tierra, perder lo que Dios te había dado por la idolatría y por el pecado. Bueno, señores, hemos llegado ya al final de este capítulo 7, 8 y 9. Puntualmente es importante que tú puedas anexarte, puedas colocarte y puedas darle clic a, sobre todo, suscribirte a los canales de Villanueva Internacional. Yo te invito a que puedas revisar todos los videos que están en la parte de atrás, que le hagas seguimiento. Tenemos aproximadamente, creo que vamos ya rozando, superamos los 100 videos de enseñanzas, de material bíblico. Nos hemos paseado últimamente por todos los profetas menores. Estamos entrando en los profetas mayores, que le hemos colocado columna mesiánica. También tenemos estudios del libro de Apocalipsis. Tenemos estudios también de teología. Tenemos una gama de variedad a través de este gran ministerio de Villanueva Internacional, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Nuestra próxima lección, muy pendiente, vamos a estar hablando ya, entraremos con el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 de este hermoso libro de Jeremías, que nos da a nosotros muchas verdades. Verdades que pueden cambiar nuestra vida y verdades que pueden cambiar nuestra óptica. La finalidad de Dios es que tú puedas ser bendecido. Dios quiere que tú seas bendecido. Y en el libro de Jeremías hay secretos para encontrar la felicidad aquí en la tierra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Desde la República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda.